Hola, saludos. En esta ocasión damos a conocer el top de atletas más odiados. Este es un tema fuerte y polémico, el cual lo abordamos de la mejor manera posible. Está hecho con la intención informativa, curiosidades, entretenimiento y narrativo de la historia del hexatlón México. Pues hubo atletas que con sus acciones provocaron el disgusto de los televidentes, ya sea justa o injustamente. Hay otros atletas que les inventaron cosas, o simplemente por ser del equipo contrario al que apoyan, se ganaron un puesto en este top. Para esto tomamos como base en lo que observamos de la opinión de la gente, y otros aspectos como la cantidad de gente que los odió, en tiempo que los odió, y la intensidad en que los odió. Hay que aclarar que se toman como parámetros para el top el odio por parte del público, y no por parte de los integrantes de su equipo. No quiere decir que estemos de acuerdo con que sean odiados, tampoco que los odiemos. Y hay que aclarar, que este no es un video para fomentar el odio a los atletas o participantes aquí mencionados. Pero antes algunas menciones honoríficas. En otros canales los ponen antes de decir el número 1, pero eso es incorrecto, porque crea la sensación como que tienen un lugar entre el 2 y el 1. Por eso se presentan a continuación. Osiel Muñoz. Contendiente de la segunda temporada. La gente seguidora del hexatlón se puso en su contra porque les disgustó su carácter. Pues Osiel se enojaba porque no le gustaba que le gritaran cuando estaba en el circuito. Y hubo errores y malentendidos por esto. Además Osiel tenía una apariencia ruda. El público creyó que era el principal que había tratado mal a Isa Delgado. Pero no fue así. El equipo azul pasó por muchas rachas perdedoras, y discutían para encontrar sus puntos débiles para mejorar. Y Osiel opinaba, pero tuvo muy buen rendimiento. Nathalie Brito. Segunda temporada. Llegó como refuerzo. Aunque su acción más criticable fue que cuando llegó empezó a aconsejar cómo tirar cuando ni había pasado, y con una actitud de saber más, cuando los demás ya tenían unas semanas en hexatlón. La razón por que la gente se expresaba en su contra era por los conflictos con Osiel. Público azul le echaba la culpa de la mala racha del equipo. Y aumentaron las críticas e insultos después del avionazo, por las declaraciones que hizo Osiel en su contra al haber salido. Además Nathalie Brito tenía buen rendimiento y no era del agrado de seguidores rojos. También le hacían comentarios racistas, los cuales son muy reprobables. Ana Laura González. La gente empezó a ponerse en su contra, porque era lenta en los circuitos. Aunque a veces hacía puntos, la gente percibía que tenía muy bajo rendimiento. Aumentaron sus detractores cuando en el duelo de eliminación mandaron a Aleli para competir en contra de Isa, quedando eliminada Aleli. Esto disgustó al público rojo, pues se vio muy injusto que no hayan mandado a Ana Laura por tener menor rendimiento. Tiempo después Ana Laura fue al duelo de eliminación contra Isa, donde se encabronó y pudo eliminarla. El público se volcó en su contra con críticas por haberse involucrado con el rumano Iulian de la segunda temporada de Hexatlón Rumania. El público no perdió la oportunidad de insultarla en un en vivo que ganó el equipo rojo. Ahora empieza el top 10 atletas más odiados. Número 10. Lilian Borja. Atleta que llegó como reemplazo de Steph tras haber salido por estar enferma. Llegó haciendo punto. A su llegada causó envidias en seguidores rojos, quejándose diciendo que a los contendientes les mandaban mejores refuerzos y reemplazos. Lo cual fue completamente falso, pues los refuerzos y reemplazos de rojos duraron más que los azules. Los fans de Mati se fueron en su contra, porque Lilian declaró que había notado a Mati nerviosa por su llegada, y que en la pista siempre le había ganado. Esto desató la furia de fans de Mati, distorsionando lo que dijo, inventando que dijo que era mejor, que se creía mejor, etc. Después en un capítulo pasaron que las rojas dijeron que Lilian era muy grosera y que cuando estaba compitiendo Mati, dijo muchas groserías. Pues esto fue repudiado por fans de Mati. Incluso del coraje que tuvieron, alguien le sacó un video para humillar a Lilian, donde decía que Mati era mejor por tener más puntos. Pero esto está mal. Y es falso. Porque no se puede saber quién fue mejor,
ya que no compitieron en igualdad de condiciones. Pues a Lilian le tocó competir contra atletas que ya llevaban muchas semanas en hexatlón practicando tiro y circuitos. Número 9. Cassandra Asensio. Esta atleta contendiente de la tercera temporada, llegó como refuerzo. Mejoró progresivamente. Sin embargo, también fue subiendo el odio hacia esta participante. Primero porque a principios de su llegada, se cobró las burlas de los rojos, dibujándoles sus caricaturas en la cabaña ridiculizándolos. Esto fue mal visto por los seguidores rojos. Después empezó a verse muy cercana a David la Bestia. Y provocó la envidia de fans del programa. Un aspecto en que esto sí fue malo, es que empezó a decir cosas arrogantes como las que decía David, por juntarse mucho con él. Pero esto fue pasado por alto por sus detractores. Lo que sí hicieron, fue exagerar todo, insultándola diciéndole que era tóxica. El odio creció cuando empezó a ganarle a Mati en repetidas ocasiones, haciéndola pasar por malas rachas. Pero lo que hizo estallar en contra de Cassandra a los fans de Mati, fue que le hayan dado una medalla por juntar 3 pulseras en Hexaball. Les pareció injusto porque era un juego que favorecía a Cassandra por ser basquetbolista, y creyeron que esta era la prueba que producción la beneficiaba. Les dio envidia que Cassandra haya sido medallista, y posteriormente inventaron mentiras para desprestigiarla. Inventaron todo un cuento que había sido eliminada, y luego que sacaron a Sol para regresar a Cassandra. También que Cassandra era familiar del productor, que tenía favoritismo, entre otras mentiras que se imaginaron con tal de provocar el odio hacia esta atleta. Aún así, el público de contendientes se mantuvo firme apoyándola. Número 8. Sudikey Rodríguez. Atleta roja de la segunda temporada. Fue muy destacada por su gran velocidad. Logró un alto rendimiento en hexatlón. Pero la gente estalló en su contra, y fue repudiada por el público tanto de rojos como azules, por haberle dado sus 2 medallas transferibles al Pato Araujo para salvarlo en el duelo de eliminación más polémico que ha habido en Hexatlón México. Aunado a eso fue exhibida la relación que tenía con el capitán Pato Araujo. A partir de este momento el público mostró su desaprobación. Lo que calmó un poco la ira de la gente, fue que Sudikey salió por lesión, al fracturarse el tobillo antes de la recta final. Pues se burlaron diciendo que era el karma. Número 7. Melissa Ramos. Atleta roja de la tercera temporada. Tuvo un gran rendimiento, sin embargo, la gente, principalmente fans de Mati, la odiaron porque declaró el aspecto por el que era mejor que Mati. Pues cuando Mati perdía en la primera ronda, después ya no volvía a pasar. Los fans de Mati enfurecieron, se fueron en contra de Meli, exageraron todo, hicieron drama, y hubo quien inventó que traicionaron a Mati y que se consumó. Lo cual fue totalmente falso. Como Melissa sabe trabajar en equipo, identificó aspectos que se debían de mejorar. Ya después, siguieron en su contra, pues malinterpretaban las observaciones que hacía Meli para mejorar al equipo. Pues mencionaba aspectos en que Mati presionaba de más a sus compañeras. Los fans de Mati estallaban inventando que hablaba mal de Mati, y que le tenía envidia. Después, Meli expresó su sentir, al haber sospechado del complot de Jazz para sacar a Mariana. Mati la encubrió, y se molestó negando todo. Nuevamente los fans explotaron contra Meli, defendiendo la traición de Jazz. Meli quedó triste, y cuando tuvieron una mala racha, volvió a expresar por qué se sentía mal, y opinó a favor de unir al equipo, y estuvo en contra de la traición. Pero como siempre, los fans dañinos expresaron su odio en su contra, inventando que culpó a Mati de haber perdido, entre muchas expresiones de repudio hacia Meli. Atacaron a Melissa solo por su apoyo a Mati. A pesar de esto, gracias a su buen rendimiento en la competencia, Meli logró ganar algunos seguidores que sí la defendían. Número 6. Mariana Ugalde. Atleta de la tercera temporada. Pues el odio que le tiene la gente, fue empezando porque al principio de haber entrado como refuerzo, casi no hacía puntos, y también iba lento. Pero principalmente la odian porque sus compañeros hicieron la estrategia de gritar para desconcentrar. El equipo descubrió que Mariana se destacaba gritando, y les gustó. Después ya le ordenaban a Mariana que gritara. Fue la única opción que tuvo para obtener el agrado del equipo, ya que la usaron de estrategia para desconcentrar a sus rivales.
Con esto ayudó mucho al equipo. Los seguidores de contendientes odiaron a Mariana y sus gritos, se quejaban que era antideportivo. Hasta Público Rojo se mostró en su contra. La gente inventó que bajaba el rating por sus gritos, y le expresaban bastantes insultos. Después dijo algunas cosas por las que creía que Meli era mejor que Mati, y también estuvo de acuerdo con otros integrantes del equipo, en que no era bueno que Mati no quisiera pasar, si perdía en la primera ronda, pues perjudicaba al equipo. Esto enfureció a los fans de Mati que se le fueron en contra. Los fans de Mati apoyaron la conspiración y traición de Jazz y Mati, expresando su odio en contra de Mariana. Les dio gusto que se haya accidentado cuando se cayó del circuito. La gente de Anima lanzó agresiones en redes. Número 5. Jenny García. Participante de la tercera temporada que entró como aspirante. Pues ya era conocida por ser bailarina y coreógrafa del programa Venga la Alegría. Mucha gente se expresó en su contra, principalmente seguidores de Rojos. Primero porque iba muy lento en los circuitos. Pero después aumentó el odio a Jenny. Principalmente por fans de Mati que estallaron en su contra por las declaraciones que hizo Jenny. Exhibió a Mati diciendo que era super mamona, y posteriormente que le faltaba humildad a Mati. No se aguantó la humillación que le hizo Mati, y se quejó. Esto enfureció a los seguidores, y provocó que se expresaran fuertemente en contra de Jenny. Esto no paró tras su salida, pues hizo enfurecer otra vez, al haber declarado en entrevista, que no hizo casting. El productor le cumplió su gusto, sabiendo que le quitó el lugar a una atleta que pudo haber tenido un mejor desempeño. Número 4. Nano Ilianovic. Atleta contendiente de la primera temporada. La gente empezó a criticarlo por las malas actitudes que tenía hacia sus compañeros, pues se ponía a regañarlos cuando el capitán era Pascal. Fue muy prepotente, y alardeaba. Pero se ganó el repudio de la gente, después que amonestaron a Nano por haber hecho trampa. Nano enfureció contra Romel porque dijo que no era la primera vez que hacía trampa en el juego. Estalló en contra de Romel Pacheco, amenazándolo diciéndole que le iba a patear las nalgas. Desató el enojo de la gente, en parte debido al nacionalismo, pues Romel es atleta olímpico mexicano, y Nano peleador de artes marciales mixtas venezolano. Por lo que es muy reprobable que Nano haya hecho eso, siendo abusivo y alevoso por su deporte que practica. Después de esto el público siguió en su contra, aunque Nano pidió disculpas, aparentemente lo obligaron. También hubo veces en que volvió a hacer trampa, manoseó a Antonieta al festejar, fue acusado de pervertido, y la producción le dio beneficios extra porque iban a ser su hija. La gente le siguió mentando la madre mucho después de su salida. Aún así, hubo público azul que lo defendió, cegado por su fanatismo a contendientes. Número 3. Pato Araujo, atleta rojo de la segunda temporada. El odio del público empezó con la llegada de Aristeo, pues los que apoyaban al equipo rojo le tuvieron favoritismo, y empezaron a atacar al Pato Araujo. Inventaron que no lo dejaba pasar, y que le tenía envidia a Aristeo. Después el odio fue en aumento, por las decisiones que tomaron en equipo en duelos de eliminación, pues el Pato Araujo, al ser el que más puntos hacía, los anunciaba para ir en contra de quienes hacían menos puntos. Las salidas polémicas de Mariano Razo y Aleli hicieron que el público se fuera en su contra. Pero el público lo odió mucho más, cuando el Pato Araujo protagonizó el duelo de eliminación más polémico contra Lino Muñoz, quien usó 5 medallas para quedarse. El público se le fue en contra. Y si esto no fuera suficiente, posteriormente volvió a dar de qué hablar, al haber insultado a Daniel Castro, humillándolo después de ganarle el punto, diciéndole chamaco nalgas meadas. Con esto la gente volvió a estallar en su contra. Número 2. Maki González. Amancay fue de la primera temporada. Su modo de hablar y comportamiento le ganó a algunas televidentes en su contra. Sus detractores fueron sumándose poco a poco a medida que la temporada avanzaba. Mostró aumento cuando el participante de Hexatlón Alberto Morales declaró que el productor David Limón tenía favoritismo por Maki, Pascal entre otros integrantes de contendientes, que eran sus amigos. Luego Maki tuvo malas actitudes y desprecio hacia su compañero Oscar Cano junto con sus demás compañeros. La molestia del público creció cuando salió Antonieta.
pues no fue creíble que Maki haya hecho más puntos que Antonieta. Pero el momento en que más aumentó el odio del público, fue cuando se anunció que Maki, supuestamente había tenido una lesión al practicar el circuito antes de la batalla por la supervivencia. Fue muy extraño. Apuntaba a que era falso, y que era una farsa de la producción. Esta sospecha fue intensificada, pues durante el juego Maki elegía a la que quería, y le dieron turnos de descanso. La polémica se suscitó cuando llegaron a la carrera de relevos por el marcador 9-9, en la cual Maki pasó el circuito rápidamente, y no mostró signo de estar lesionada, ganando la competencia, mandando a los rojos a eliminación. Gracias a un comentario de Kenia Lechuga, el público bautizó a Maki como Lady Milagro. A partir de ese momento las sospechas de fraude fueron en aumento, y más evidentes. Llega a este puesto, pues la magnitud de rating que tuvo esta temporada en esta época, fue récord histórico en México. Por lo que la cantidad de gente que mostró desprecio contra Maki, fue bastante. Esto no paró aquí. Pues más recientemente, Maki regresó como parte del equipo de leyendas, para competir contra el equipo de atletas de la tercera temporada, donde Maki volvió a hacer de las suyas. En esta ocasión hizo un tremendo berrinche, abandonó el circuito, y ya no quiso competir, después de que no pudo jalar correctamente una cuerda durante el circuito. Y después de la competencia, Maki hizo declaraciones contra la producción, pues el productor la tuvo muy consentida en su temporada, y se sintió traicionada, ya que las cosas cambiaron a su regreso tiempo después, pues creyó que sería la favorita del productor David Limón por siempre, y que la volvería a ayudar. Aunque hubo gente que la defendió. Número 1. Gianni Chirita. Competidor rumano de la primera temporada. Aunque no fue participante de Hexatlón México, estuvo presente en los duelos internacionales México contra Rumania. Aparece en primer lugar debido a la cantidad de gente que se expresó en su contra. Sobre todo después de sus actitudes con Ana Lago, y todo el equipo mexicano del segundo duelo internacional México contra Rumania. Ya que ha sido la temporada más exitosa de México. Además, había nacionalismo por parte de los seguidores. Tanto seguidores de azules, como rojos, se molestaron con el atleta rumano Gianni Chirita. Por eso es que se lleva este puesto. Aunque en realidad este competidor era muy carismático. Y hay que tener en cuenta que en Rumania hay otra cultura diferente a la de México. Al parecer se reivindicó en la segunda temporada, invitando al equipo mexicano a su cena, que ganaron en el duelo internacional. Así llega al final este video. Deja tu comentario, y sigue viendo el contenido de este canal. Suscríbete, y comparte.